la percepción en general de la población de que la economía está aguantada? Lo sienten en varios sectores, producto de esa desaceleración que estamos viviendo hace 4 años. ¿Verdaderamente el país va a crecer un 6% como nos indican las autoridades? ¿Es esto cierto? ¿Qué pasa con esa merma del Canal de Panamá hasta el 2021 de 9.419 millones, 45.3% menos de lo que se tenía previsto inicialmente? Para ayudarnos a interpretar estos números, está con nosotros Aristides Hernández. Él es economista, autor justamente de este artículo que generó muchas reacciones en La Estrella de Panamá, en donde pues se nos indicaba esta cifra de que el canal iba a generar menos de lo esperado. Bienvenido a Nexo Noticias, Aristides. Verdaderamente crea esto pues un poco de conmoción, 45.3% menos de lo esperado. Inicialmente, ¿cuánto esperábamos y cuáles son las implicaciones de esto? Mira, primero muchas gracias por la invitación. El canal en general esperaba unos 35.000 millones de dólares hasta el año 2025. Esas son las proyecciones iniciales cuando se hizo el referendo. E inicialmente cuando en ese momento el gobierno de Martín hizo un diálogo que el canal iba a hacer ciertos aportes sociales. Esa era la cifra que se manejaba. Entonces, cada año el Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de presentar lo que se llama una proyección financiera. Y en esas proyecciones financieras dice cuánto va a aportar el canal. Entonces, esas nuevas proyecciones que hasta ahora han sido hechas hasta el 2021 no coinciden con las iniciales. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el canal hasta el 2025, si esa tendencia se mantiene, va a aportar la mitad de lo que dijo. O sea que en vez de aportar 35.000 millones, podría aportar unos 18.000 millones de dólares más o menos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, tiene muchas implicaciones porque gran parte de las proyecciones financieras que se hicieron en el país se hicieron en función de los aportes que iba a hacer el canal. Por ejemplo, cuando venía el Fondo Monetario Internacional o cuando venían las calificadoras de riesgo, le preguntaban al gobierno de Ricardo Martinelli, por ejemplo, ¿cómo usted va a financiar todos estos proyectos? ¿Cómo usted va a financiar todos estos subsidios que usted está aprobando? Entonces le decían, no se preocupe. Nosotros, como el canal en el futuro va a dar muchos recursos, eso se va a balancear en el futuro. Y en este gobierno, la primera idea del presidente Varela era que podía pagar las pensiones de la Caja del Seguro. Que justo se generó un debate con este déficit exacto. del programa de invalidez vejez y ahora es desesperanzador, ¿no? Saber que no va a dar lo o sea, pensaban que sería el canal que podría de alguna manera contribuir a esto. Ahora, ¿qué indican los números? Que va a ser muy difícil que el canal contribuya a estos esfuerzos. Por muchas razones. Primero, porque el canal se atrasó. Segundo, en el canal se están dando altos salarios. Segundo, la obra va a costar un poco más. Las reclamaciones del Grupo Unidos por el canal para variar. Exactamente. Y además de eso, ese tiempo que se perdió va a terminar en generarle mayor competitividad a otro canal, como el canal de Suez. Además de las amenazas de mayor competencia que pudiera representar, incluso hasta Costa Rica acaban de anunciar que está haciendo un estudio para un canal seco, Nicaragua, el cambio climático. O sea, hay una serie de aspectos que hacen que el canal se preocupe hoy más. El escenario es otro. Okay. Lo otro que te quería decir era que cuando se construyó el canal, la idea del canal en sus previsiones eran que los buques que se iban a construir, una parte iba a ser de tamaños muy grandes y lo otro, los Panamax. La tendencia ha sido que la fabricación de buques sean en su gran mayoría barcos muy grandes, POX Panamá. Por eso que ya el canal habla de otro canal ampliado. Otra ampliación. Claro, porque realmente no se fue tan preciso en las previsiones. ¿Qué significa eso? Que en los siguientes años los gobiernos van a tener que ser más prudentes con las inversiones públicas, porque... Justamente eso, ¿se traduce, por ejemplo, en este quinquenio menos inversión? ¿Es eso lo que nos quiere decir? Sí, o sea, por esta razón y otras razones. Porque a nosotros no se nos puede olvidar que este gobierno también heredó un problema del gobierno anterior. O sea, aquí se heredaron 4.000 millones de dólares en proyectos llave en mano, que mermó también la capacidad del gobierno. Más el hecho de que el canal no puede hacer aportes importantes al Tesoro Nacional.
por lo menos en este periodo no lo va a hacer. Entonces, lo que tú vas a ver va a ser un gobierno con cierta prudencia en inversión pública. Que de por sí ya sentimos, por ejemplo, o sienten los panameños en general que la cosa está lenta, aguantada, según nos dicen en los sondeos. ¿Quiere decir que vamos a ver más de eso para este quinquenio? Bueno, primero, para aclararte el tema de la inversión pública. En materia de inversión pública, el gobierno no puede tener una política expansiva, es decir, que la inversión pública es la que va a resolver el problema. Okay. A eso me refiero, o sea, va a ser estable, no vas a tener los saltos, eso que se dio en el gobierno anterior. Y en materia de economía sí hay algunos indicadores que muestran que la economía continúa desacelerándose. Este sería el cuarto año continuo de que la economía panameña se desacelera. O sea, pero ha sido muy lento la desaceleración, porque nosotros veníamos creciendo a ritmo de 2 dígitos, que eso es insostenible. Ni siquiera la economía china ha podido mantener este nivel de crecimiento. O sea, en este momento, te voy a decir algunos indicadores. Los permisos de construcción están cayendo 10%. La construcción de concreto premezclado y la producción de cemento tienen una fuerte caída. La zona libre está cayendo por el orden del 25%. Por ahí la actividad. Los puertos están cayendo por el orden del 14%. Las exportaciones están cayendo a 2 dígitos, las exportaciones de bienes, las importaciones también están cayendo a 2 dígitos. Estos indicadores te dicen de que algo está sucediendo en la economía. ¿Es traducible esto en desempleo también? Veamos también los indicadores positivos antes de responderte esto. Por ejemplo, sin embargo, el consumo local sigue expandiéndose. O sea, la venta de autos sigue creciendo, los préstamos del sistema bancario siguen expandiéndose. Lo que te indica que a nivel de consumo local no se ha detenido la economía. Lo que sí hay un rebote de lo que está pasando afuera de la economía y el hecho de que el gobierno no puede expandir. Nosotros tenemos 2 años de aumentar también el desempleo lentamente. O sea, este año es muy probable que el desempleo también aumente lentamente. O sea, que no va a ser un cambio tan brusco. Puede ser un aumento de 1% aproximadamente, ¿no? No creo que sea una cosa catastrófica, pero lo que sí es cierto es que se requiere un debate en el país para ver qué otras cosas puede hacer el país para evitar la desaceleración que se viene dando en el país en los últimos 4 años. ¿Sería sano llamar a otras fuerzas? Por ejemplo, se habla mucho de un país desunido, de llamar, por ejemplo, a la opinión de la oposición. Mira, yo creo que el gobierno ha centrado casi todos sus esfuerzos en los últimos años en materia económica en el plano geopolítico. Si tú ves al gobierno hablando en materia económica, siempre está hablando de la lista Gafi, cómo salgo de la lista gris, que me tienen aquí, que me tienen allá. Pero la economía no es eso. En materia presupuestaria, tú tienes en una circunstancia como eso, tomar decisiones donde conviene gastarte la plata. Aquí el gobierno sigue gobernándose en función de la promesa de la campaña electoral. Y en política económica tú no puedes dirigir un país en función de lo que el gobierno prometió. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los subsidios? ¿Qué tanto cuestan? Los subsidios, aquí hay subsidios para todos los grupos, no solo para los pobres. Los pobres se les puede estar dando unos 500 millones de dólares. Pero aquí se le da también subsidio al sector empresarial. Por ejemplo, los hoteles tienen 20 años de exoneración del impuesto sobre la renta. Los puertos tienen un sistema especial de pago. Los bancos igual. Las zonas francas, aquí hay unas cuantas zonas francas. O sea, si vamos a hablar de subsidios tenemos que hablar de los dos grupos. Y te aseguro que el sector empresarial recibe más beneficios que los pobres de este país en materia de incentivos fiscales. Es sano en ese sentido. Debo finalizar, pero antes quiero consultar. ¿Es cierto esa proyección de un 6% de crecimiento? No, este año la economía no crece 6% y creo que le corresponde a la Contraloría decirle al Ministerio de Economía, mira, señor Ministerio de Economía, las proyecciones suyas no se van a dar. Y poner el suficiente carácter porque en este momento está a prueba la credibilidad de la Contraloría General de la República de si se atreve a decir la verdad en cuanto a los niveles de crecimiento, que en mi opinión, en este primer trimestre la economía no está creciendo más de 3%. Ni se va a llegar a lo estimado como se nos había prometido. Aristides Hernández, economista, conversando con nosotros pues de este importante tema, economía nacional y por supuesto esa merma en el aporte del Canal de Panamá proyectada hasta el 2025.